aunque lo... Un saludo. Durante esta semana 14 se ha abordado el tema de Ecuador y el Plan Cóndor. Para ello es importante retroceder un poco hacia la historia para recordar los hechos que han marcado al Ecuador, pues en ese entonces se han cometido eh, delitos durante el predominio de las dictaduras, en especial la de León Febres Cordero, en donde se dieron las más graves violaciones de derechos humanos, donde se dio torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, cuyas secuelas siguen latentes hoy en día en las personas que fueron testigos en carne propia de lo que pasó durante esa época, mediante los recuerdos del dolor de lo que en esa ocasión sufrieron. Muchas de estas tienen daños psicológicos, físicos. Eh, Muchas veces quedan preguntas sin respuesta. Varias personas se preguntan el por qué tuvieron que estar en ese lugar, por qué les pasó eso a ellas. Y para muchas de estas personas ha sido muy difícil el sobresalir, el seguir adelante, el seguir con su proyecto de vida, y pues a raíz de todo esto en estas personas se ha creado la desconfianza en el Estado, pues este es quien debe procurar proteger los derechos de las personas, pero en esta ocasión el Estado fue el primero en violar, torturar y vulnerar sus derechos. Como se sabe, en varios de estos casos no se ha podido hacer justicia. Muchos casos han quedado en el olvido y ninguno ha tenido una sanción eh, como lo debería tener. Si nos ponemos a analizar todas estas situaciones, se puede evidenciar cómo estos organismos del Estado en Ecuador y en América Latina ha tenido ese predominio de que existe un enemigo interno que debe ser contenido mediante la violencia. También es importante conocer las consecuencias de estos hechos, donde dejó gran cantidad de víctimas, políticos y militares de distintos países que murieron siendo torturados. Se calcula que más de 50.000 personas resultaron muertas, más de 30.000 quedaron como desaparecidas y 400 encarceladas. En ese entonces se vivió un ambiente tenso en los países que estaban bajo el Plan Cóndor. Existía una vigilancia sumamente obsesiva sobre los enemigos públicos y la población en general estaba reprimida. Tiempo después, la región se encuentra en un proceso de memoria y verdad, y justicia y reparación, el cual nos permite mirar el futuro de la región con otro enfoque, la integración regional de los derechos humanos. El derecho a la justicia: se debe tomar toda la información existente para poder investigar y que posteriormente exista una sanción a la violación de los derechos humanos. Los hechos que sucedieron no pueden ser olvidados. Es importante que cada generación conozca esta historia y conozca cómo sucedió y por qué se dieron estos hechos ilícitos, los derechos que se vulneraron. Todo esto con el fin de evitar que se repita estos hechos en la actualidad. Sin embargo, existe una representación de estos hechos atroces en un mural, el grito de la memoria. Este mural eh, está ubicado en el centro de Quito. Está enfocado en la visibilidad de las víctimas, dándoles una voz a través del arte por medio de este trabajo de Pavel X. Es importante que se plantee una reparación integral a las víctimas. En la memoria quedan latentes las desapariciones forzadas de personas, las torturas y ejecuciones extrajudiciales de aquellas personas que tenían una ideología diferente al de las dictaduras.
Por lo tanto, bajo este hecho se vulneran derechos humanos cometidos, crímenes de lesa humanidad. Desde mi punto de vista, considero que estos hechos son sumamente lamentables, hechos que se llenan de indignación la violencia por la que las personas atravesaron. Es importante recordar los delitos que se cometieron en los gobiernos, no dejar de cuestionarse los crímenes y desapariciones, como la de los hermanos Restrepo y la muerte de Roldós Aguilera, puesto que es necesario seguir manteniendo la memoria colectiva ante estos hechos para que esto genere un interés político y social para no caer en promesas y no volver a caer en terrorismo de Estado. Creo que este es un trabajo colectivo, el poder construir un país más justo, más tranquilo, más transparente, donde todas las personas puedan tener acceso igualitario a la justicia y el mismo goce de los derechos. Por último, considero que es importante conocer estos hechos que sucedieron en el país, no olvidar las graves violaciones de derechos humanos que vivieron las personas, todo esto con el fin de evitar que en la actualidad se vuelvan a vivir estos hechos atroces que marcaron la vida de todas las personas que en ese entonces padecieron de dichas violaciones, torturas.